Una carta muy cruel, un vasito de angustia. Se desborda la noche en amarguras lunas. De esos pechos se asume solitaria verduga. Babeando en las sombras que reta desnuda. Y un vasito de angustia. Solitaria se ve por burdeles azules. Y su sangre y el vino iniciaron disputas, putas. En donde vino a caer tu barbuda lujuria. En donde quiso al querer hacer de amor la locura. Y un vasito de angustia, vaya. Y un vasito de angustia. Y un vasito sin darle tiempo a la vida, ay, ay, ay. Sin abrir tantas heridas. Sin darle tiempo a la vida, ay, ay, ay. Sin abrir tantas heridas. En donde vino a caer tu barbuda lujuria, en donde quiso el querer hacer de amor la locura. Vasito de angustia. Me sorprendió la conciencia, inquisidora absurda. En la cama donde reza, en tinieblas la dulzura. Fornicando el vicio al vicio, sin su basura y ternura. Y verdugo me sentía entre mi carne y la suya. Y un vasito de angustia. Y un vasito de angustia. Y un vasito de angustia. Sin darle tiempo a la vida, ay, ay, ay. Sin abrir tantas heridas. Sin darle tiempo a la vida, ay, ay, ay. Sin abrir tantas heridas. Donde vino a caer Un vasito de angustia. tu barbuda lujuria, en donde quiso el querer hacer de amor la locura. Vaya, maestro. En la batería, atrás, y un aplauso por favor para Luis Villagómez. Rico, compañero cineasta. En el bajo, allá a la derecha, muy a la derecha, a mi pesar. El maestro de los corazones, el maestro Pablito, solidaridad. Un aplauso muy grande para él, maestro. Y un vasito de angustia. Y un vasito sin darle tiempo a la vida, ay, ay, ay. Sin abrir tantas heridas. Vasito de angustia. Sin darle tiempo a la vida, ay, ay, ay. Vasito de angustia. Sin abrir tantas heridas. Vasito de angustia. En donde vino a caer Vasito de angustia. tu barbuda lujuria, en donde quiso el querer hacer de amor la locura. Bueno,
en esta parte ya. Un aplauso para ustedes, les agradezco muchísimo. Esto no es fácil hacerlo. La primera vez que lo hago con mucho colite y con mucho corazón. Aquí estamos y estaremos siempre. Los espero, por favor, en la nueva oportunidad. Yo soy el Guacho y me despido de ustedes. Que pasen buena noche y que ojalá mañana nos gobierne la paz. Nada más. Cuidan. No permitas que sean el foco de absorción de virus o bacterias. Cuídalas con Masclean. Masclean desarrolla productos de limpieza y desinfección, enfocados en cuidar la salud de las familias ecuatorianas. Masclean, servicio a domicilio gratis en Quito. La calle despertó y tiene su propia voz. La Ventana. El noticiero de la calle. Disputamos el relato de la realidad. Noticiero La Ventana. Santiago Aguilar Morán está en La Ventana. Amigas, amigos de Radio La Calle, muy buenos días, bienvenidos, feliz amanecer a quienes se conectan desde tempranito a esta señal, a quienes despiertan con nosotros y a quienes por supuesto están ya haciendo su desayuno, a quienes están preparándose para salir al trabajo, a nuestros hermanos migrantes que a esta hora en España, por ejemplo, estarán preparando el almuerzo o almorzando. Muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Esta es la señal informativa de Radio La Calle, el espacio de disputa del relato de la realidad, el noticiero La Ventana. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Este es el viernes 12 de marzo del año 2021. Estamos muy contentos, muertos de frío, la verdad. Ustedes vieron este amanecer, ahí lo tienen al amanecer quiteño. Ese es el norte de Quito, la ventanita de Radio La Calle. Además, ventana desde la cual vimos los sucesos de octubre y ustedes nos conocieron. Y por eso le hemos rendido un homenaje a ese espacio vital que tenemos aquí en Radio La Calle y le hemos puesto a este noticiero La Ventana. Esta ventanita nos muestra que Quito tiene una temperatura en este momento de 10 grados, así que mucho frío en la capital. Yo creo que la sensación térmica es peor de lo que se ve, en la imagen, pero bueno, nosotros los acompañamos desde tempranito, 7:05 de la mañana. Hoy el Juanca tiene un día libre, hemos tenido unos días pesados, difíciles aquí en Radio La Calle y hoy ha decidido tomarse un día. Él nos acompaña cotidianamente aquí, dirige además la sección de noticias de Radio La Calle, de modo que es más que justo y necesario. Le mandamos un abrazo enorme a Juan Carlos Cabezas, que está seguramente en su casita, ojalá descansando, ojalá también conectado a la señal de Radio La Calle. Y nada, gracias Juanca por todo el trabajo. Vamos ahí, descanse, aproveche el día de hoy. En este viernes les contamos que, voy a hacer de Juanca, la temperatura en Madrid, a nuestros hermanos que están allá, 13 grados, un poquito, no está tan caluroso y ya están entrando a la primavera o ya están en la primavera. En Manta, 24 grados calientito, lo mismo que en Esmeraldas. Tulcán, la tierra de mis papis. Ahí sí que hace frío, caramba. Las sábanas ahí sí parece que siempre están mojadas. En Tulcán nuestros amigos están a 9 grados centígrados. En Guayaquil, un abrazo enorme a Guayaquil. Hoy estaremos conversando con el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. 25 grados en Cuenca, donde tenemos una gran audiencia. Reciban un abrazo enorme, amigos de Cuenca. 12 grados. Y en New Jersey, donde nos saluda como siempre Marité Castillo, a quien le mandamos un abrazo enorme. Ella en New Jersey, 14 grados centígrados. Ariel Mediavilla nos saluda desde Alemania, muchísimas gracias. Mira, Alicia Vázquez también está allá en Orellana. Elizabeth Alarcón, muchísimas gracias. ¿Desde dónde? Dice, saludos desde la tierra del jinete sin cabeza. Recuerden usted, muchas gracias, un abrazo. Elizabeth Alarcón, Espartaco Batallas, Campo Elías Aguilar, muchísimas gracias. William Enrique Mancero, que desde temprano está, lo mismo que Carmita Chula Pintado, apenas empezó a sonar la canción del Guacho Flores, ahí estuvo. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, bienvenidos, cuéntenos cómo está su ciudad, si yo no los mencioné ahorita, cuéntenos cómo está su ciudad, cómo amanece ahorita su localidad, ahí donde quiera que estén. Estamos ya en directo, me cuenta nuestro querido amigo Vic, en el espacio de YouTube, así que también si ustedes se pueden dar una vueltita por ahí, más fácil, ¿no? Conectarse a la tele, a las Smart TV desde el YouTube y ustedes lo ponen ahí. Mis papás ya han aprendido a hacer eso, así que les
mando un abrazo enorme, muchas gracias por amplificarnos. Y nada, el día de hoy les contamos en Radio La Calle, Residencia Clandestina a las 3 de la tarde. Y tenemos un estreno que viene de la mano de Milagros Rivadeneira, Gaby Aguilar y Jeff Vázquez. Ellos estrenan el día de hoy Calle pero Elegante. A las 4 de la tarde, nuevo programa aquí en radiolacalle.com. Los invitamos desde ya a estar conectados a esta señal. Muchísimas gracias a quienes se conectan. La pregunta del día de hoy, que los invitamos a responder tanto a través de nuestro WhatsApp. Aquí está, póngalo querido Big, al 0984-530-356. Es el teléfono de Radio La Calle, 0984-530-356. Guárdelo para que lo tenga de teléfono amigo, para que sepa que ahí siempre tendrá una voz de compañía. Una voz en la que además puede amplificar sus necesidades, sus dificultades y las denuncias que usted tenga. 0984-530-356. La pregunta que hemos hecho el día de hoy es: ¿quién es el responsable de que haya TikTokers que se vacunan antes que los médicos y personas vulnerables? Esta es la noticia que ayer en redes sociales marcó tendencia como TikTokers vacunados, vacunas VIP. No sé si lo podemos poner al videito, querido Vic, de estos dos TikTokers que se vacunaron, así nomás. ¿Con qué corona? No sabemos. Dos personas aparentemente jóvenes, aparentemente saludables, se saltan las filas de las personas de la tercera edad, se saltan las filas de los médicos que están en primera línea, porque, a ver, cualquiera puede vacunarse una vez que todos los médicos que están enfrentando a la pandemia se vacunen, ¿no? Pero a ver, vacunemos a los médicos, pues. ¿Por qué? Porque ellos están cuidando la vida de quienes están enfermos. Si se nos van los médicos, si se nos enferman los médicos, es lógico, la cosa se va a agravar. Pero ayer, lastimosamente, ya los vamos a poner, tuvimos que presenciar estas imágenes terribles, patéticas. Dos TikTokers aparentemente jóvenes, aparentemente saludables, se saltan todas las filas y están vacunándose en el Hospital Teodoro Maldonado. ¿No me creen? Fíjense, ahí están. Miren. Numet y María del Alma Cruz. ¿Qué corona tienen estos señores? Digo yo. ¿Qué corona tienen estos señores para haberse vacunado? ¿Por qué se vacunan ellos antes que los médicos? ¿Por qué se vacunan ellos antes que las personas de la tercera edad, antes que sus papás, sus madres, sus abuelos? ¿Qué corona tienen este paraísta? Identifíquennos. Somos una sociedad hiper necesitada de reconocimiento, adictos al like. La mejor forma de ponerlos en su lugar a este par de sinvergüenzas, porque no pueden definirse de otro modo, es empalarlos públicamente. Estas son las caras de quienes irrespetan la ley, de quienes se pasan por encima de la lógica más elemental de convivencia humana. Déjenlos de seguir, déjenlos de ver. Esta gente es la muestra más irracional, la muestra más vergonzosa de lo que somos como país y de lo que ha promovido este gobierno. Este gobierno ha promovido que esta gente, estos que ustedes están viendo ahí, que esta gente se pase por todos los filtros, esté en primera línea de vacunación, sobre la base de que se sospecha, hay rumores de que hay un familiar, el padre de uno de estos TikTokers famosos, ¿no? ¿Quién también serán? Pero ahí en esa red social han sabido ser famosos, como decimos en la calle. Han sabido ser famosos y resulta que tienen un familiar, aparentemente tienen un familiar ahí y ya están vacunados. Menos vacunas para los TikTokers, más vacunas para los médicos.
¿Cuál es la lógica que está detrás de esto? ¿Saben qué pasa? Que aquí no gobierna nadie, pues. Aquí no gobierna absolutamente nadie. Esta es la tierra de nadie. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Todo el mundo hace absolutamente lo que le da la gana. Y no hay una autoridad que ponga freno a esto, pues. Pero ¿con qué cara van a ponerle freno? Si es el propio ministro el que dijo, vean, señores, yo en mi condición de hijo, ministro y funcionario público y médico, la vacuno a mi mamita. Y nadie dijo nada. Tráfico de influencia se llama eso, penado. Aplaudido por el presidente de la República. Es comprensible, dijo el presidente de la República. Y lo dejó huir. ¿Y estos TikTokers? ¿Y cuántos más? Porque esa pregunta que hicimos en redes sociales y que fue tendencia antes de ayer, todavía sigue vigente. ¿A quién esconden? O sea, si esta gente, no hay algún aguzado que les toma la foto, uno no sabe. Si no hay un aguzado que lo vea a Rodrigo Paz y a Diego Kendo entrando a Chimbacalle, que viendo que se vacunan, uno no sabe. Y no es por Rodrigo Paz y Diego Kendo, es un banquero y un periodista de los cómplices del gobierno. Y estos TikTokers ahora, seguimos con la pregunta. ¿Qué esconden? ¿A quién esconden? ¿Por qué esconden esa lista de vacunados? La lista de vacunados debe ser pública. ¿Por qué? Porque están utilizando recursos públicos, pues. Los precios de las vacunas, sostenía ayer uno de los abogados defensores de del gobierno, de algún modo, sostenía que los precios de las vacunas no se pueden hacer públicos porque hay acuerdos con las farmacéuticas de confidencialidad y por lo tanto no pueden hacerse públicos. Más o menos comprensible, más o menos. Pero la lista de vacunados debe ser de dominio público, puesto que son recursos públicos los que están delante de esta pandemia, ¿no es cierto? Un abrazo a la Manucita que se conecta, Manu Vivanco. Marité Castillo dice que aquí, ella está en Estados Unidos, en New Jersey particularmente, ¿no, Mari? Me corrige si no es así. Aquí ya llegamos a los 100 millones de vacunados y el presidente Biden dice que su meta es hasta el 4 de julio, la fecha emblemática de los Estados Unidos, quiere que lleguemos al final de la pandemia. Desde hoy comenzarán a vacunar a todos los de 18 años que sean de las tribus, también todos los maestros y trabajadores de las escuelas. Eso pasa en Estados Unidos. Nos dice que desde Atlanta, Georgia. Desde Atlanta, Georgia, Mari Castillo, un abrazo al Guachito Flores, que también a quien escuchábamos antes de empezar este noticiero, y a Isa Zurieta que se conecta. Ayúdennos, estamos ahorita solitos, el Juanca está descansando un poquito, así que vamos comentando la realidad, la cotidianidad de nuestro país junto a ustedes. Entonces, fíjense la gran diferencia. Por supuesto, Estados Unidos es una potencia mundial, están vacunando, es pública la lista de los vacunados, hay un plan de vacunación. Acá no hay ni siquiera en una servilleta, hay una cosa que han llamado plan de vacunación, que es una absolutamente pueril, superficial, que no responde realmente a un plan de vacunación. Colombia, yo les cuento particularmente, Colombia está vacunando a 10.000 personas diarias. Bogotá, no Colombia, Bogotá, 10.000 personas diarias. Y esta semana rompieron récord, 19.000 en un día. Así nos va, sobre todo el problema de fondo es que este gobierno ha dejado que todo el mundo se le pase por encima, que los banqueros hagan lo que les da la gana, que nos cobren lo que sea, que nos dupliquen las deudas, que los TikTokers se salten la fila, que la mamita del ministro esté vacunada. Este gobierno ha permitido que este sea el país de nadie, que este sea el país de la palanca, del amiguito, de las influencias, de los influencers, porque no hay autoridad. Faltan 72 días para que este gobierno se vaya, pero aún así parecen eternos. En estos 72 días todavía pueden hacerle muchísimo daño al Ecuador. Ojalá esta pesadilla, estos 72 días pasen pronto y no tengamos que vivir más la tragedia de aguantar a un gobierno inepto, inútil,
servil a los banqueros, que le ha dado la espalda a su pueblo y que nos ha quitado el poquito de esperanza que teníamos ahí adelante, que nos ha quitado el poquito de sueños que teníamos por delante y que ha puesto un muro de policías, de corrupción, de palanqueos delante nuestro, y ese muro no nos permite mirar lo que pasa adelante. Seguiremos comentando este y otros temas. No se olviden que hemos hecho esta pregunta a nuestros amigos, a ustedes, en redes sociales. Estábamos ahí como @literatango. Ahí está. Si ustedes quieren seguirnos en la cuenta de Twitter, está ahí debajo, @literatango en Twitter, y también los de Radio La Calle. Además, 0984-530-356, el teléfono de Radio La Calle, para que usted lo guarde y nos comente esta pregunta que hemos hecho. ¿Quién es el responsable de que haya gente como estos TikTokers que se saltan la fila? Así de nomás. Nati Albán, gracias por estar conectada, Nati. Nos manda un mensajito a la transmisión de Facebook. Y eso nos da pie para comentar otra cosa, que además ya lo haremos con nuestra invitada, a quien ya vemos conectada, la economista María Elsa Viteri, ni más ni menos. Con quién mejor podríamos intentar desbrozar este panorama que nos está dejando Lenín Moreno y cuáles son las proyecciones económicas hacia adelante. Porque esto se trata de economía, esto se trata de que en efecto hay gente que se está aprovechando, como estos famosos TikTokers, como la mamita del ministro, pero lo que necesitamos es que nuestra economía mejore, que tengamos para comer, que tengamos para pagar los servicios básicos, que tengamos la posibilidad de pensar en un futuro para nosotros y nuestros hijos. Le quiero dar la bienvenida a la economista María Elsa Viteri, ya la vemos ahí en pantalla. Economista, muy buenos días. Nati Albán, una de nuestros oyentes, nos da pie para preguntarle sobre la subida de la gasolina, porque es el tema económico más importante de esta semana. Economista, muy buenos días. ¿Cómo afecta esta subida de los precios de los combustibles? ¿Cómo entender la relación subida del precio del petróleo, subida de los precios de los combustibles aquí en el Ecuador? ¿Cómo va a repercutir eso en la economía, en el día a día de los ecuatorianos? Economista, buenos días, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacerme posible una conversación con el público en general, como a mí me gusta y disfruto y aprendo muchísimo. A ver, yo creo que hay que hacer un poquito digamos, recordar que la economía ecuatoriana se ve afectada de dos maneras, ¿no? Una, directamente a través del precio que tiene que pagar definitivamente por el precio del petróleo, pero adicionalmente también es cierto que la economía ecuatoriana supuestamente con esto tendría que adicionalmente pagar más a través del presupuesto general del Estado, con lo que la parte que le quede de las importaciones porque no sabemos exactamente cuánto ahora se está liberalizando, pero en todo caso significa un doble efecto, pero en última instancia le afecta al ciudadano común y corriente. ¿Cómo le afecta? Le afecta porque definitivamente lo que está haciendo es mermando sus posibilidades de gasto en otro tipo de elementos al encarecerse un producto que es vital para él, que es vital para movilizarse. Adicionalmente, esto, como vemos, acarrea una serie de desequilibrios en la economía o desequilibrios de sectores, porque resulta que inmediatamente surgen las voces de transportistas y demás. Yo quiero recordarle al público que esto surgió supuestamente con una garantía de que los servicios públicos que utilizan el combustible y fundamentalmente el diésel, son servicios públicos que iban a estar garantizados con una supuesta banda que corregía de alguna manera el efecto que pudiera causar sobre el bienestar y sobre los ecuatorianos directos. En aquella época, cuando comenzaron estas acciones privatizadoras, y comenzaron en parte con esto del combustible,
se advirtió realmente que no solamente era el tema de que existiera una banda, sino también adicionalmente quiénes iban a estar incluidos en esa banda, y como vimos nunca hubo una explicación clara realmente de cuál es el sistema que se iba a aplicar. Claro. Hoy la realidad es una. La realidad es que desde el momento en que nos pusieron esa focalización y que lo hicieron con bombos y platillos, que nos dijeron, mire si está a $1 diésel, mire si está a $1 de la gasolina extra, hoy el diésel está a 1.40, es decir, 40% más, y la gasolina extra, la más popular, en un 83% más. Sin contar que obviamente la gasolina, se me olvida el nombre porque la verdad es que yo no soy consumidora de esa gasolina, la más alta calidad, ¿no? La super, claro. La super, realmente ha venido subiendo, y de tanto en tanto, evidentemente se oían ahí pequeñas voces de quejas, pero como eran las personas que justamente han estado de acuerdo en toda esta privatización de la economía, entonces realmente pues preferían sacar de su bolsillo y verse afectados antes que emprender la lucha popular de resistencia hacia este tipo de medidas que son antipopulares y que van directamente a afectar el bolsillo de los ecuatorianos, y por lo tanto hoy, en vez de comprar un pancito, o mejor dicho, en vez de si compraba 3 panes, resulta que ahora va a tener que comprar 2 porque ya no le alcanza, porque el combustible le sirvió, sabiendo que la economía del pueblo ecuatoriano no es una economía boyante ni es una economía de excedentes, es una economía que está contando la peseta, decíamos en mi tiempo, ahora la juventud pues ya no conoce lo que es la peseta, ¿no? Contando las pesetitas, ¿no verdad? Para poder llegar al final del día. Economista. Esto afecta definitivamente directamente al consumo del pueblo, y afecta directamente al bienestar, porque evidentemente se restringen las posibilidades de consumo de otros elementos que son necesarios. Sobre el mismo tema, economista, ¿en cuánto tiempo podremos empezar a ver esta repercusión? Porque claro, esta semana apenas se subió el precio de los combustibles. Hay algunas organizaciones sociales que ya han anunciado alguna movilización para el 16 a propósito de este tema. Esto como paréntesis, digo, ¿en cuánto tiempo, economista, vamos a poder ver, ¿no?, esta repercusión en el bolsillo de los ecuatorianos? Y una cosa más, estamos a puertas de que se termine este gobierno en 72 días. ¿Hay una forma de volver a regular, o estamos condenados a que de aquí en adelante, como han dicho los medios aliados al poder, estemos como atados a los precios internacionales del mercado, ¿no? Este eufemismo para no hablar de paquetazo, esta internacionalización de los precios de los combustibles, ¿finalmente es una condena o hay forma de salir de ella, economista? A ver, con respecto a la primera pregunta, ¿cuándo lo vamos a notar? Yo creo que lo notamos inmediatamente, porque el esquema de control de precios, el esquema de regulación, inclusive de medición, escúchame, porque no solamente es los efectos que pueda sentir, sino el hecho de que no pueden ser registrados, porque ya vemos que realmente la medición deja mucho que desear en el país en estos 4 últimos años. Ya no tenemos esa información que le permitía al ecuatoriano decir lo que en realidad estaba pasando. Yo creo que de alguna manera la informalidad, el descontrol es tal que lo vamos a ir sintiendo, aunque te parezca mentira, en el día a día, en los pequeños centavos que va a subir los alimentos, en fin, de muchas maneras o expresiones, y todo el mundo le va a echar la culpa y todos van a defenderse echándole la culpa al precio de combustible. Lo vamos a ver evidentemente en los problemas que vamos a tener sociales, y esto lamentablemente es el juego de siempre, ¿no? El juego de aguantar un embate, digámoslo así, popular, armar un par de convenios que signifique de alguna manera que compensen o tengan compensación aquellos que se ven directamente implicados, como los transportistas, y el pueblo ecuatoriano tendrá que acostumbrarse, como siempre ha pretendido o como siempre ha sido el modo de proceder de este tipo de gobiernos neoliberales, de este tipo de gobiernos en donde el Fondo Monetario Internacional es el que pone todas estas reglas, porque yo no quiero dejar pasar algo. Esto no es una casualidad.
esto no es algo que ideó o fue ideado en el Ecuador. Esto es producto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y es producto del condicionamiento del manejo económico a través del Fondo Monetario Internacional, y que lo que promueve simple y sencillamente es el beneficio rentista, el beneficio de unos pequeños grupos económicos, y que definitivamente quien termina pagando las cuentas y quien termina pagando todos estos famosos ajustes para que haya crecimiento en un solo sector del país, en una sola parte de la población del país, es el resto de la población. La otra pregunta que me decía, ya me acuerdo. La otra pregunta era si hay posibilidades o cómo quedamos, si esto quedamos atado o no atado. Claro, Bueno, si podemos en algún momento detener esto, ¿no? A ver, aquí hay realmente una importantísima decisión de orden político, diría yo, de parte de quien ingresa o quien lleve las riendas del próximo gobierno. Yo estoy segura que el próximo presidente es un presidente progresista, y ese presidente progresista, que todos sabemos que se llama Arauz, evidentemente no le falta la voluntad política para tomar las decisiones adecuadas. Evidentemente, si seguimos con una opción que ha venido gobernando y que ha sido parte de estas decisiones, como es la de el otro candidato en segunda vuelta, que es el banquero Guillermo Lasso, evidentemente en ese sentido vamos a permanecer, y es más, vamos a seguir acumulando este tipo de procesos en contra del pueblo. Pero ¿qué ocurre en la parte o en la posibilidad de que realmente, además de la voluntad política, haya una opción de hacerlo? Ahí tienes que ver dos aspectos. En el aspecto técnico no me preocupa, y no me preocupa porque el candidato Arauz ha explicado perfectamente desde la perspectiva técnica por qué, técnicamente hablando, en el manejo económico, lo correcto es desbaratar o desmantelar todas esas decisiones de política económica. Adicionalmente, históricamente, el Fondo Monetario Internacional lo que ha hecho es fracasar con este tipo de recetas económicas. Por lo tanto, sería un alivio y sería defendernos de un fracaso como lo tuvo Grecia, como lo tuvieron muchos de los países que siguieron esta ruta del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva técnica, no me preocupa para nada, porque está más que demostrado que realmente este tipo de manejo económico concentrador realmente no es la solución. El problema podría venir desde la perspectiva legal. Claro. ¿Sí? Desde la perspectiva legal. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, y ahí la importancia y por qué hemos alzado mucho las voces de no permitir que este gobierno, que como tú lo has dicho, le faltan 72 días, no permitir que este gobierno deje legalmente instaurado una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal, lo que implica es que se tiene que deshacer igualito como se hizo. Claro. Entonces, ahí, primero dependeríamos de otras voluntades políticas que no están dadas en un solo bloque, como es el caso de la Asamblea. Y segundo, tendríamos el tiempo necesario que se necesita, o sea, me refiero a los procesos que están determinados dentro de la Asamblea. Claro. Pero adicionalmente, tendríamos también un problema que tiene que ver cuando se incluyen en este tipo de acciones otro tipo de esquemas que internacionalmente están protegidos, como TVI. A eso quería ir, economista. Exacto, a eso quería llegar, porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Es un acuerdo que seguramente no puede llegar Andrés Arauz si llegase al poder y decir, bueno, muchas gracias, ahí queda su cosa, como están haciendo algunos ministros con el presidente ahora. Digo, pero no puede así simplemente deshacer y decir ya no va el acuerdo. ¿Cómo hacer? Porque me parece que queda de manos atadas de algún modo con estos acuerdos internacionales. A ver, yo creo que la manera en que hay que trabajar aquí, primero habría que efectivamente, a ver, vamos a ordenar.
Obviamente, hay opciones que hay que hacer, pero eso significa tiempo. Y el problema fundamentalmente es que la situación de los ecuatorianos no tiene el tiempo que todos estos esquemas que hay que seguir necesitan. Por lo tanto, hay dos opciones que hay que seguir. Por un lado, hay que seguir con acciones inmediatas que lo que hagan es bajar la incidencia de todos estos acciones. O sea, lo que estamos haciendo es, ok, tú me dejaste con esta atadura, yo no puedo permitir que el pueblo ecuatoriano sufra, que el pueblo ecuatoriano muera, y entonces voy con mis herramientas a implementar esquemas que permitan solucionar mientras solucionar los resultados, me refiero, mientras yo ejecuto todo este proceso que me va a llevar a lo mejor algún tiempo. ¿Cuánto más o menos es ese tiempo, economista? ¿De cuánto podemos hablar? Eso depende, porque depende de la voluntad política, depende de todos los esquemas, además de que hay que entender algo. Y por eso le digo que es importante aquí. Lo primero es revisar cuáles son las incidencias que se tienen, conocer, cosas que tenemos muy poco, por lo menos el denominador común de la ciudadanía, tiene muy poco conocimiento de cuáles son las situaciones en las cuales queda el país o cómo se han firmado muchas cosas. Entonces, lo primero hay que ver cuáles son los riesgos, cuáles son las actividades. ¿Por qué? Porque, ojo, acuérdate que cuando existen de por medio este tipo de acciones como los TBI y demás, ¿no? O sea, lo que agarre este tipo de acciones, sobre todo en la parte de privatizaciones, lo que implica es que nosotros tendríamos que enfrentar la situación de orden legal internacionalmente, pero como estamos en un marco en donde la institucionalidad internacional es a favor de quienes han cometido esta barbaridad y este abuso al interior del país, evidentemente hay que manejarlo con mucho tino, porque de entrada no tendríamos un juicio o un tribunal justo, digámoslo así. Claro. Entonces todas esas cosas hay que observarlas. Pero desde esa perspectiva, yo creo que en todo caso los programas que no son programas necesariamente de largo plazo o permanentes, sino los programas paliativos a este tipo de resultados, de medidas que han socavado, que han mermado el bienestar de los ecuatorianos, tiene que ser programado inmediatamente, ¿no? Por otro lado, ojo, porque acuérdate que hay un nivel de normativa que es el nivel de los reglamentos, que es el nivel de las resoluciones y demás, que sí pueden ser trabajadas directamente por el Ejecutivo. Perfecto. Y entonces sí se puede desmantelar una serie de situaciones, o por lo menos afectar la forma de implementación de muchas de las cosas que se han estructurado, ¿no? Economista, a falta de estos 72 días de los que hemos hablado para que el presidente Moreno deje el poder, es hora un poco de ir levantando, de hacer una especie de revisión de cómo deja el país. ¿Cuál es la herencia que le deja Moreno al próximo gobierno? El expresidente Rafael Correa ha dicho que el próximo presidente, sea quien sea, no va a recibir un país, va a recibir ruinas. ¿Cuál es la herencia? ¿Cómo definir los puntos en los que están concentradas esas ruinas? La herencia de Lenín Moreno, economista. Bueno, yo creo que lamentablemente no se puede ir más allá de las palabras del expresidente Correa, ¿no? Lo que estamos recibiendo es lamentablemente, efectivamente, puras ruinas, pero un país con mucho valor, con mucha entereza y con muchas ganas de seguir adelante, lo cual es fundamental. Yo desde el punto de vista humano destaco las ganas que tiene el pueblo ecuatoriano de salir adelante, y por lo tanto por eso creo que lo que nos venga a futuro, por más duro que sea, va a tener esas ganas importantísimas, porque aquí acuérdate que el ser humano es fundamental en todo, el ser humano es fundamental para la decisión. Ahora, desde el punto de vista de los elementos que nos dejan, primero, igual va a depender de aquí hasta esos 72 días
cuántas piedras más en el camino pongan. Sí, ¿sí? ¿cuánto más pueden derruirlo, dice Cuánto usted? más puedan llegar. Y Claro. por eso es tan importante que todos alcemos la voz, porque, por ejemplo, una de las cosas que no puede definitivamente avanzarse es en la ley privatizadora del Banco Central. Y no Por puede, supuesto. porque eso sería catastrófico en el sentido de que quedaríamos atados con el manejo privado de la política monetaria, tal cual estuvimos antes del periodo bancario y desde mucho antes. ¿Y por qué? Porque todos estos elementos son elementos que han venido siendo estructurados y nunca han cambiado por el Fondo Monetario Internacional. Recuerda tú, si tú te pones a revisar la injerencia del Fondo Monetario Internacional en los últimos años en el Ecuador, antes de ese gran paréntesis que tuvimos en el 2007, del 2007 al 2017, mira que en el 2083 el gobierno de Larrea se acerca al Fondo Monetario Internacional, de Hurtado Larrea. Claro, ¿Qué tuvimos? Subretización. claro. ¿Sí? 85, 86 y 88. León Febres Cordero. ¿Qué tuvimos? Mejoramiento de las condiciones de subretización. Estoy un poquito resumiendo o diciendo algunos elementos, ¿no? Sí. En el 94, ¿qué tuvimos? Sixto Durán Ballén. Liberalización completa de la regulación financiera. ¿En qué acabamos? En el feriado bancario. En el feriado bancario y luego la dolarización. Entonces, el problema que yo veo aquí es que definitivamente no podemos permitir que se nos traslade a la época anterior, se nos obligue a tener que enfrentar probablemente problemas que significaron para el país realmente la muerte en vida. Claro que La sí. muerte en vida. Eh, Y en ese sentido, yo sinceramente creo que hay que hacerlo pacíficamente, pero debemos apoyarnos y debemos tener un fuerte apoyo de voces internacionales. No estoy hablando de injerencia internacional como pretende el Fondo Monetario Internacional y algunas embajadas de viejos conocidos, sino voces realmente técnicas, voces que simple y sencillamente le den al pueblo la explicación o le den la seguridad y garantía de que esta lucha es una lucha por todos, ¿no? Esta lucha no es una lucha por unos cuantos. Esto es defender realmente la soberanía, defender la democracia y defender en última instancia la vida de los ecuatorianos. Economista, ahora que usted menciona el tema de adecuadamente, además de esta privatización, esta intención de privatizar el Banco Central del Ecuador, esto que eufemísticamente los medios aliados al poder han llamado Ley de Defensa de la Dolarización, esta privatización, este intento de privatización del Banco Central, supuestamente también intenta blindar al Ecuador del otro fantasma vinculado a la política y con el que han querido atacar al candidato Andrés Arauz, la desdolarización. ¿Este fantasma es posible? ¿Andrés Arauz apunta hacia allá? No, definitivamente no. Definitivamente no. Más bien yo creo que aquí, en primer lugar yo quiero hacer una referencia y quiero que nos pongamos un poquito, no de la parte técnica, sino de lo que hemos vivido. ¿Qué nos dijeron cuando pusieron la ley? ¿Cómo es que era la ley humanitaria? ¿Qué dijeron que era, no? Hágame favor, recuérdeme. Ley humanitaria dijeron que era, ¿no? Claro. Sí, Ley humanitaria. Ley de ¿no? apoyo humanitario. Bueno, ley de apoyo humanitario. ¿A quién le queda duda en este momento que no existe y no significó ningún apoyo humanitario, sino al contrario, el golpe más grande a un derecho humano como es el trabajo, ¿no? Ellos están acostumbrados a utilizar siempre lenguajes en donde las cosas aparezcan
bonitas o que busquen la forma de envolvernos con el lenguaje de tal forma que uno crea que en realidad le están dando algo que es positivo que uno quiere. Claro. Y entonces la responsabilidad es mirar hacia adentro, escudriñar y ver dónde está la trampa, porque ya sabemos que ellos funcionan a punta de trampa. Entonces, que hoy diga el título que es en defensa de la dolarización, ya de entrada, para cualquier persona y de acuerdo a lo que hemos vivido, significa una alarma fortísima. Porque cada vez que ellos intentan posicionar que es algo positivo, en realidad esconde algo. Entonces, el tema del Banco Central del Ecuador no es sino, simple y sencillamente, llevarnos hacia la época del 94, cuando liberalizaron todas las decisiones en donde ellos mismos, la parte privada, los banqueros tomaban las decisiones y podían hacer lo que les diera la gana, y nos llevaron al feriado bancario. No significa sino que ellos puedan endeudarse sin ningún límite en el exterior, igual que pasó, y después los ecuatorianos pagamos con la securitización. No significa sino evitar que el Estado ecuatoriano pueda utilizar el ahorro nacional responsablemente y no obligarnos siempre y llevarnos siempre a que la deuda externa, que es un instrumento de dominación que tiene el sistema, sea la única opción, por mencionar algunos puntos. Economista. Esto tiene que ver, solamente termino porque sí. hizo una pregunta, lo de Andrés Arauz. Quienes hemos seguido, digamos, la carrera de Andrés Arauz, no la carrera, sino que hemos seguido el análisis de Andrés Arauz. ¿De dónde surge? Esto surge de un artículo que contesta y en donde desviste, y lo que les dice es, señores, ustedes son los que están desdolarizando con sus acciones. Pero en todo caso, si su objetivo es desdolarizar el suyo, porque yo estoy a favor de que se mantenga la dolarización, pese a que perdimos y siempre hemos criticado la pérdida del manejo de la emisión monetaria como principal herramienta de política monetaria. Por lo menos, les dice él, háganlo bien, pues, y sépanlo hacer. Claro. Entonces, más que una opinión o más que un deseo de Andrés Arauz, lo que les estaba dando era cátedra. Le estaba diciendo, señores, si ustedes quieren desdolarizar, vea, haga el favor y por lo menos hágalo bien. O mejor dicho, hágalo de una manera en que el pueblo ecuatoriano no se vea tan afectado, pese a que se va a afectar. ¿Por qué? Porque de entrada lo que les dice es, este no es un momento de dolarizar. Este es un momento en donde que pensando en el bienestar colectivo, lo que tenemos que hacer es propiciar el sostenimiento de la dolarización. Claro que sí. Entonces vamos a ver, para el pueblo ecuatoriano a lo mejor es difícil entenderlos en la perspectiva técnica y no voy a pedir a lo mejor que, digamos, lean todos los artículos respecto a este tema. Yo se los explico sencillito. Para sostener la dolarización se necesita que los dólares se queden en casa. ¿Por qué? Porque nosotros no imprimimos los dólares. No tenemos lo que se llama emisión monetaria. Claro. Lo conseguimos a través del comercio externo, fundamentalmente, las exportaciones. ¿Sí? Entonces, como nosotros no podemos darnos el lujo de esa emisión cuando exportamos y cuando los dólares entran por actividades reales, productivas, ¿sí? Tenemos que procurar que esos dólares no se nos vayan, y menos aún que se nos vayan en mayor cantidad de lo que logramos ingresar a través de la producción real.
Claro que sí. Entonces, ¿quién está a favor de la dolarización? ¿Y quién no está a favor de la dolarización? Yo les doy los tips. Aquel candidato que promueva la salida de capitales libremente está en contra de la dolarización. Y aquel candidato que promueva que los dólares se queden en el país está a favor de la dolarización. ¿Qué significa promover la salida de dólares? Significa privatizar el Banco Central. ¿Por qué? Porque no hay límites de liquidez doméstica, es decir, los bancos pueden sacar lo que les da la gana. Sus depósitos, a ver, conciudadanos, nuestros depósitos, lo que nosotros depositamos en el banco, a pesar de ser nuestros, los bancos lo cogen y lo llevan y lo depositan en paraísos fiscales. ¿Ya? Y eso no va a estar regulado. Eso no va a estar regulado porque van a poder hacer lo que les dé la gana. Claro. ¿Qué significa aquellos que están de acuerdo? O mejor dicho, no apoyan la dolarización. Significa, por ejemplo, que cuando nos enfrentamos a un pago de la deuda externa, ¿sí? Lo que implica es que ellos faciliten la salida de dólares para el pago de la deuda externa. Es decir, privilegien a toda costa el pago de la deuda externa. Eso, un poco, economista, eso también me parece que tiene que ver con esta otra propuesta de que vengan bancos internacionales y demás, que también sería un camino para que salgan los dólares del Ecuador, ¿no? Yo creo que más bien tiene que ver con la lógica del funcionamiento actual del sistema financiero, sea nacional o sea internacional. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Y es que es lo mismo, mira, es lo mismo, es la lógica que tiene que ver cómo funciona este sistema económico. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en manos de los intermediadores, no de los que realmente producen. Entonces te das cuenta tú, porque se ha tergiversado las funciones. Entonces estamos en manos de la intermediación financiera. Estamos en manos, por ejemplo, de todos los importadores que les conviene. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los importadores pelean porque no hayan aranceles, no hayan control, no haya regulación? Porque lo que están privilegiando no es el fortalecimiento del Ecuador, están privilegiando su negocio. Y otra forma de apoyar la desdolarización es precisamente liberar el comercio exterior. Por eso las cámaras de comercio están a favor del Lazo, por eso están a favor y han gobernado con este gobierno, porque a ellos les conviene esa facilidad sin que nadie le restrinja. Y mientras tanto, los dólares se van a través de importaciones que no necesariamente son fundamentales, claro, ¿sí? Y que además van dirigidas normalmente a consumos específicos de sectores muy específicos, y entonces lo que hacen es aún más fortalecer la pobreza y la discriminación en los otros sectores. Claro, entonces, es claro el modelo. Ese es el tema. Claro. ¿Quiénes están a favor de la dolarización? Aquellos que dicen, señores, esto es un problema que tenemos que controlarlo a través de política comercial, política exterior. Hay que controlar. Lo primero que hay que controlar es nuestra relación externa. ¿Sí? Entonces tenemos que ver esa parte. No es que se está promulgando impedir que tengamos importaciones, impedir que no se responda a compromisos internacionales. Lo que se está promoviendo es que sea una utilización racional de los dólares. ¿Y qué significa racional? Para que no se me confunda. Racional significa, vale más el ser humano, el ecuatoriano, ¿sí?, que las arcas de un banco. Racional significa, vale más la vida de cualquier ser humano ecuatoriano que el patrimonio concentrador de unos pocos. Eso significa racional.
Queda claro, economista, y le agradecemos este ejercicio siempre didáctico para dejar las cosas claras en un tema tan complejo como la economía. Yo no quiero dejar tampoco de apuntar esto de lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Que el gobierno, para lograr todo esto que ha hecho, ha tenido una serie de cómplices en los medios de comunicación que le han ayudado con eufemismos e imágenes, por ejemplo, liberalización de los precios de los combustibles por el paquetazo, por ejemplo, dejar de hablar de esto que en el gobierno de Rafael Correa era el monstruo, ¿no? El riesgo país, el sobreendeudamiento, y luego lo más descarado que vimos en la campaña electoral una semana antes, empezar a hablar sobre enfoque Venezuela o algo así, que era el otro fantasma, ¿no? Nos vamos a convertir en Venezuela, en efecto. Digo, ha tenido una caja de resonancia en esos medios que han sido sus aliados. Para terminar, finalmente, economista, yo la verdad es que me quisiera quedar conversando porque queda muy claro lo que nos cuenta usted, pero el tiempo siempre será nuestro enemigo. ¿Cuáles son las medidas urgentes, pero así como 2, 3, urgentes que deba tomar el nuevo gobierno apenas llegue al poder para intentar reconstruir estas ruinas? Yo lo he dicho ya desde hace algún tiempo atrás y cuando comenzó el día número 1 de los 365 días del último año, que dije 365 días es muchísimo tiempo para un gobierno de esta naturaleza. Lo dije desde el principio. Yo creo que todos los economistas y todos aquellos técnicos que estén al lado de Andrés Arauz, porque yo estoy convencida de que ya en este momento es un hecho. Es un hecho y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que todo el equipo técnico que esté al lado del economista Arauz va a tener que pensar pues, en condiciones inmediatas. Creo que en soluciones inmediatas. Me parece que aquellos programas de apoyo a la ciudadanía, pero fundamentalmente de apoyo a los pequeños y micro productores, me parece que son la base fundamental. Creo que de inmediato debería de producirse una regulación por medio del cual se les pueda dar un crédito agilísimo a este tipo de personas. Y creo que me parece una muy adecuada opción la reactivación económica a través del consumo con este programa, que es un programa no perennizador, o sea, no que se perenice, sino que es un programa que catapulta o es la meta para la reactivación económica, porque a partir del consumo es que vamos a afectar el tema de mayor producción, mayor empleo y así sucesivamente se da el círculo, ¿no? ¿Verdad? Entonces me parece definitivamente que en esas dos líneas yo canalizaría. Y evidentemente tener listo el plan para trabajar en un corto plazo. Yo soy de la idea que también debería de trabajarse de inmediato en buscar todas aquellas resoluciones, todas aquellas normativas inmediatas que se pueda trabajar de resoluciones desde me parece, aunque te parezca mentira a ti, la Superintendencia de Control de Mercados, porque eso va a ayudar muchísimo a la ciudadanía, porque tenemos que controlar realmente la presión que se ha ejercido sobre la ciudadanía en el aprovechamiento en esta situación de crisis y de pandemia, porque la crisis no es originada por la pandemia, la crisis estaba y se sumó la crisis de la pandemia. Entonces me parece que por ese lado debe tomarse dos acciones. Me parece que tiene que revitalizarse o retomarse el control y la regulación a todo lo que es el sector financiero y el control de los monopolios a través de la Superintendencia de Control de Mercados. Evidentemente hay un tema que es fundamental aquí que no nos podemos olvidar, que es el tema salud. Entonces, otro de los temas fundamentales es que no podemos seguir con esta penosa y vergonzosa situación del Ecuador en cuanto al manejo de la pandemia. Y eso es fundamental porque de una u otra manera necesitas generar la confianza y necesitas generar las condiciones adecuadas para que pueda el capital humano, que es lo que realmente interesa, insertarse en esta reactivación económica, porque no se trata de reactivar aquellos sectores en donde no sean directamente los beneficiarios del factor humano, fundamentalmente empleo.
empleo. Entonces, la vía yo creo que va por ahí, sin decirte que me parece que desde el inicio, a pesar de que no se puede garantizar los elementos de transformación, desde el inicio creo que todas estas acciones se pueden desarrollar con algo que para mí es fundamental. Yo creo que hay que cambiar el modelo de relaciones productivas y me parece que en eso, la economía popular y solidaria, que yo no le llamo economía popular y solidaria, ya todo el mundo sabe, yo le llamo economía solidaria nomás, porque las palabras no tienen la culpa, pero lo de popular significa subsistencia y yo no abogo por un modelo de subsistencia. Claro que sí. No por transformar el modelo actual de relaciones productivas, que se sustenta fundamentalmente en lo que es una redistribución, sí, del producto, pero también y fundamentalmente de los medios de producción. Entonces, me parece a mí que además es la herramienta fundamental para que tú puedas actuar generalizadamente, tanto en el sector rural como en el sector urbano. Porque, ojo, aquí también me parece que es el mecanismo adecuado para sacar eso que nos han metido en la mente de que no somos aliados estratégicos, sino que somos contrincantes, los de la ciudad con los rurales, los consumidores con los productores. No, yo creo que es la manera fundamental y es la manera en que se puede inclusive segmentar y especializar en distintos niveles, tomando aquellos sectores que han sido desprotegidos. Y ojo, cuidado, porque hay que tener mucho cuidado en confundir lo que es la economía solidaria con los modelos de emprendimiento. Voy a decir modelos exitosos de emprendimiento. Cuidado. No es lo mismo. Lo que nos venden algunos es como quien dice, la hermana menor, vamos a generar un sistema hermano menor del capitalismo igualito, con las mismas relaciones, partiendo por algo. La diferencia fundamental está en que la economía solidaria parte de lo que es la posesión colectiva. Uh-huh. Y en cambio el tipo de emprendimientos que nos venden es el individualismo. Exactamente. Es el generador de supuestamente el que alcanza el sueño de ser solito. Claro que sí. Y en el fondo subsiste la precarización laboral y subsiste este modelo individualista, ¿no? Este modelo individualista. Reproducir, sino que es para ti que no mereces tener fábrica, sino carretilla de hot dog. Exactamente. Eso es. Entonces no hay que confundir. La economía solidaria tiene principios fortísimos en lo que es la asociación, la colectividad, el cooperativismo, y en cambiar otro elemento fundamental. En la visión capitalista es el capital el que manda. En la visión solidaria es el trabajo el que manda. Economista, no pudo haber sido más clara. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la claridad y por supuesto seguimos amplificando esas ideas porque Radio La Calle es un proyecto que se basa en una especie de mirada distinta al mundo, solidaria, humana, en la que el trabajo nos vincula. Economista, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y es que tiene que ser así porque la economía solidaria es transversal, horizontalmente y verticalmente. Exactamente. No es para los más desvalidos, es para todos, profesional, todos. Me van a tildar de comunista, economista. Gracias a usted. Bueno, un abrazo. Que pase muy bien, hasta luego. Era la economista María Elsa Viteri con quien intentamos desbrozar este panorama tan complejo de nuestra economía. 8 de la mañana, 1 minuto. Seguimos con más 30 segundos de pausa y seguimos con información, con noticias, con más comentarios y más entrevistas aquí en radiolacalle.com. Junto a ustedes, siempre en la dirección correcta. Radio La Calle es un proyecto periodístico independiente con sentido social dirigido a ciudadanos como tú, que buscan fuentes confiables de información. Como tú, estamos cansados de voces oficiales y de mentiras que se difunden por la prensa entregada al mercado. Hazte socio de Radio La Calle y contribuye a transformar el periodismo. Ayúdanos a construir esta historia en la que los ciudadanos como tú han encontrado su voz.
Para obtener más información, contáctanos a través de nuestras redes sociales o comunícate al 09-845-30-356 o la línea convencional 250-2371. Somos radiolacalle.com, en la dirección correcta.